atentado de ayer en Túnez también ha provocado un serio daño al sector turismo. Túnez ha aumentado la seguridad en las zonas turísticas de todo el país, según anunció el primer ministro Habib Ejid durante una conferencia de prensa este jueves, en un intento para tranquilizar a la industria. Pero este grave atentado ha dejado daños en el sector que por el momento son irreversibles. Con el fin de proteger a sus pasajeros, la empresa italiana de cruceros Costa decidió cancelar las paradas en Túnez luego del atentado que terminó con la vida de 20 turistas extranjeros que visitaban el Museo Nacional del Bardo. El comunicado de Costa no ha detallado cuánto tiempo durará esta suspensión, aunque un portavoz de la compañía dijo que podría ser durante el resto del año. En tanto, la debilitada industria del turismo en Japón también ha expresado su preocupación. El número de turistas japoneses que va a África se redujo significativamente después de la revolución de los jazmines, detalla Hattori Kenichi de la agencia de viajes Travelers Guardian. Según explica, su empresa estaba trabajando en cooperación con el Ministerio de Turismo de Túnez para impulsar las visitas a ese país, pero los ataques de ayer han sacudido duramente a este sector, ya afectado por la primavera árabe y la reciente pandemia del ébola. Hattori Kenichi dice que por ahora y durante algún tiempo más será difícil enviar gente al norte de África y Oriente Medio. Hasta el momento en Tokio se respira todavía temor y desconfianza hacia esa zona, sobre todo luego de ver cómo 2 de sus ciudadanos fueron decapitados por el Estado Islámico. Esta mujer de negocios asegura que ya no están viviendo en un mundo de paz y al final toda la seguridad que podía mantenerlos a salvo sin mucho esfuerzo se ha desvanecido, preocupándolos de que lo peor pueda sucederles en cualquier momento. Así es, estamos hablando que el turismo pues es el sector, bueno, uno de los sectores más afectados con este atentado en Túnez, ya que Túnez forma parte de ese circuito en cruceros por el Mediterráneo, en los cuales pues miles de personas viajan cada año. Y lo que estoy leyendo es que obviamente pues, da miedo, te vas a un museo muy tranquilo, en un bus de turistas, y aparecen 2 o 3 a disparar y ha muerto gente. Entonces puede suceder en cualquier momento y te puede tocar a ti, ¿no es cierto? Entonces eso afecta muchísimo a la región. Tú has estado recientemente, así que puedes hablar un poco de, no sé si la seguridad, el temor, qué es lo que siente la gente de ahí. Bueno, el tema es que Túnez es ya una democracia y en Túnez no se pueden aplicar los métodos, represivos que aplican regímenes de otra naturaleza como los del Golfo Pérsico, que es donde yo estuve, ¿no? Por ejemplo, no se puede torturar a los sospechosos para obtener confesiones, pero repito, Túnez había sido bastante eficaz hasta ahora en evitar que los terroristas ataquen a sus ciudadanos. Habían dado muerte a efectivos de las fuerzas de seguridad en combate, 23 en total en los últimos año y medio, 2 años, no recuerdo la cifra con las fechas con precisión, pero habían sido básicamente soldados que impidieron el ingreso a territorio de Túnez de células terroristas. Había habido un atentado en una zona turística, pero no había causado víctimas mortales. Este es el primer atentado en la capital y lamentablemente con un número de víctimas muy alto. Y claro, lo mismo pasó con Mubarak en Egipto, en tiempos de Mubarak en Egipto. Cuando quieres atacar un régimen político desde la perspectiva de una organización terrorista, no hay forma más fácil de hacerlo que rociar con metralla un autobús de turistas. No es muy difícil hacerlo, no toma mucho tiempo. Pero no estaba en sus planes, ¿no? O sea, lo de ayer es, ellos intentaron entrar al Parlamento y no pudieron. Entonces, lo que yo he leído era que ellos fueron hacia el museo que estaba al lado. Entonces, yo no sé si este grupo estaba muy organizado y hizo sobre la marcha, cometió esas acciones o realmente estaba pensando causar el terror en el lugar, no sé. Bueno, no parecen haber estado muy bien organizados porque efectivamente se acercan a la puerta de entrada del Congreso portando armas, fueron detectados con facilidad, pues sí, intentan pues huir y bueno, atacan a turistas, básicamente ametrallan un autobús. Eso es un blanco muy fácil, pero lamentablemente el impacto político es muy grande. Igual que en Egipto, el turismo en Túnez en este momento representa entre, digamos, ingresos directos e indirectos,
casi 15% del total de la economía, un momento en que el turismo venía recuperándose a una tasa superior a la que se recupera el resto de la actividad económica. Entonces esto muy probablemente haga que la previsión de crecimiento de 3% de este año para Túnez se reduzca significativamente. Muy bien, vamos a cambiar de tema. El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, John Boehner, ha felicitado hoy al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la victoria de las elecciones parlamentarias del pasado martes. Boehner ha dicho que el jefe de gobierno de Israel reconoce las graves amenazas que enfrenta Estados Unidos e Israel desde el radicalismo islámico e Irán. Permítame felicitar a mi amigo Benjamín Netanyahu en la victoria de su partido esta semana. El primer ministro reconoce las graves amenazas que enfrentamos desde el islamismo radical y de Irán. Eso es lo que él hablaba en su discurso ante el Congreso. Ahora bien, esta es una oportunidad para renovar nuestro compromiso, para enfrentar estas amenazas y, por supuesto, para seguir fortaleciendo los lazos entre Israel y Estados Unidos. Muy bien, y también esta tarde el presidente Barack Obama llamó al primer ministro Netanyahu felicitándolo por esta victoria. Yo imagino que ha sido una conversación muy tensa, ¿no? Por la relación entre ellos. Bromeaban en el Twitter que fue súper rápida, que lo más rápido que pueda haber mismo tweets. Pero Estados Unidos no dejó pasar el hecho de que Netanyahu durante la campaña dijo que mientras él sea primer ministro el último día no iba a haber un Estado palestino e hicieron notar que eso era una variación respecto a la posición que como primer ministro había tenido el propio Netanyahu de 2009 y es una posición contraria al consenso internacional, o sea, al margen de lo que se hayan dicho personalmente, el gobierno de los Estados Unidos aprovechó la ocasión para criticar este retroceso en la posición de Netanyahu. Sí, pero ahora, por ejemplo, he leído que ha vuelto a hablar, pero ha dicho que él ha hablado de 2 estados para lograr la paz en Medio Oriente, o sea, claro, ya cambió. Pero dice, yo sigo estando a favor, primero no es lo que dijo durante la campaña dijo, mientras yo sea primer ministro no va a haber un Estado palestino. Dijo eso, no dijo lo que acaba de decir ahora, ha cambiado nuevamente de posición. Lo que ha dicho ahora es que si bien él querría que haya 2 estados, las condiciones no son propicias por culpa de la otra parte y por culpa de la instabilidad regional. Bueno, es lo mismo de decir que no va a haber 2 estados. O sea, es lo mismo, ¿no? Prácticamente de una manera más diplomática, ¿no? Pero lo cierto es que la relación entre Estados Unidos e Israel, así hay algunas discrepancias entre el presidente y el primer ministro, continúan. O sea, ese es el apoyo que no se va a retirar. Pero además yo no creo que Boehner, el jefe de la bancada, el jefe de la Cámara de Representantes, le haga un favor a Israel partidarizando el apoyo a Israel, porque hasta ahora había sido bipartidista en Estados Unidos, republicanos y demócratas por igual apoyaban a Israel, pero al convertir el discurso de Netanyahu en un arma contra un presidente demócrata, creó disensión dentro del Partido Demócrata respecto a el gobierno israelí. En ese sentido no lo está ayudando. Muy bien, y seguimos con las informaciones. Las negociaciones nucleares con Irán continúan sin un acuerdo, pese a que falta muy poco para la fecha límite. Las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán han continuado por cuarto día en Lausanne, Suiza. La agencia Associated Press había revelado esta mañana información sobre un supuesto borrador del acuerdo nuclear negociado entre ambos países que obligaría a Teherán a reducir su capacidad para fabricar una bomba atómica en un 40% durante 10 años, por lo menos. Sin embargo, el subsecretario de Estado Antony Blinken dijo al Congreso estadounidense que el informe del proyecto de acuerdo con Irán era erróneo. Por su parte, un negociador europeo señaló que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo. Pese a ello, el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif ha dicho que hay progresos en las conversaciones entre los estadounidenses y las delegaciones iraníes, aunque aún quedan temas que necesitan ser resueltos. Cuando Zarif fue preguntado sobre qué temas deben ser resueltos, solo dijo que eran algunos de ellos. Funcionarios occidentales e iraníes han detallado a la agencia Reuters uno de los puntos de fricción que impide alcanzar un acuerdo. Este es la insistencia de Irán para realizar la investigación y desarrollo sin trabas en centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento que purifican uranio para su uso como combustibles o armas si es que este es altamente enriquecido. Otro punto es la duración del acuerdo. Lo que busca Occidente con estas negociaciones es garantizar para siempre que Teherán no desarrolle una bomba atómica, según dijeron hoy altos funcionarios estadounidenses. Pero con amplias diferencias, la situación se complica, porque quedan menos de 2 semanas para cumplirse la fecha límite y lograr un acuerdo final.
Muy bien, un acuerdo pues que está generando pues reacciones de todo tipo, desde las más radicales hasta las más moderadas, pero 2 semanas hay como fecha límite. Vamos a ver si se logran, no sé. Bueno, digamos, por último podrían continuar las negociaciones más allá de esa fecha, pero ya sería un fracaso que no se logre un acuerdo. Ahora, para poner en contexto, ¿qué cosa es lo que se está negociando? Hay cuestiones técnicas que la verdad no entiendo por completo, no soy especialista en industria nuclear, pero básicamente se está discutiendo cuánta capacidad de refinamiento va a tener Irán. O sea, ya no se discute si Irán va a poder refinar o procesar uranio, sino cuánto uranio va a poder procesar en un año, qué grado de enriquecimiento, eso se mide en porcentaje, la idea es que no sea más de 5% probablemente, o sea, solo para ser usado como combustible, no para ser usado con fines armamentistas. Entonces, ¿cuánto uranio, qué grado de enriquecimiento, qué tipo de inspecciones se tendrían que realizar para garantizar que se cumpla lo anterior? Y por último, ¿qué sanciones se levantarían y en qué periodo de tiempo como compensación por las concesiones que hace Irán? Ese es el marco de la negociación que está en curso en este momento. Claro, y además detalles pues, que se están conociendo poco a poco. Y bueno, yo me imagino que es un tema tan delicado que las negociaciones deben darse de una manera muy sutil, por la vía diplomática también. No sé, yo imagino que son temas porque sabes que los resultados van a afectar al mundo o van a generar que afecten a otros gobiernos. O sea, es un tema muy delicado. Bueno, además para Estados Unidos sería un fracaso estrepitoso no llegar a un acuerdo, porque prácticamente le daría la razón a los republicanos y a Netanyahu, que le han estado diciendo, ya ves, con Irán no se puede llegar a un acuerdo. Sí, la presión que hay, ¿no?, sobre eso del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien. Utilizaron 2 aviones de combate los rebeldes hutis que bombardearon la sede presidencial de Yemen en la ciudad meridional de Adén, recinto del presidente. Las baterías antiaéreas abrieron fuego contra los aviones de combate que lanzaron misiles contra el complejo presidencial, a donde Hadi se trasladó hace unos meses, tras huir de la escalada de violencia en la capital iniciada, como sabemos, entre fuerzas partidarias y opositoras al mandatario yemení, según un reporte de la televisión Al Jazeera. El presidente Hadi logró huir y no abandonó el país, indicaron fuentes de la presidencia a la agencia de noticias AFP. Se calcula hasta el momento que los recientes ataques han dejado 11 muertos y 54 heridos en las afueras del aeropuerto internacional y en varias localidades de Adén. Muy bien, la situación muy difícil, ¿no? Sí, bueno, comentaba un poco en broma con nuestra productora que ya en Yemen es difícil saber quién ataca a quién y por qué. Sí, pero es una película, no sé, ya qué puede pasar. Digamos, es un país en descomposición, ¿no? De ahí ya no queda claro literalmente quién perpetró estos ataques aéreos. Todo parece indicar que serían fuerzas aliadas, cuando menos, del grupo Houthi que controla Adén, Sana, la capital, pero que no tiene presencia en Adén. Entonces no pueden haber sido ellos directamente, probablemente, los que atacaron, aunque bueno, en el caso de ataque con aviones podrían haber partido desde Sana, pero también ha habido combates en el terreno, entonces se especula que serían grupos aliados a ellos, porque repito, ellos no tienen presencia física en esa zona. Mira, cualquier cosa, es peor como una película, veo un descontrol, es una jungla, ¿no?, lo que está sucediendo en ese país. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Venezuela y también con detalles del mensaje en inglés que dio el presidente Maduro a Barack Obama. Muy bien.